Como ya lo comentábamos a lo largo de todo el taller, el SAT puede restringir tus sellos, congelar tus cuentas bancarias y mandarte al buró de crédito con una opinión negativa, sabiendo que no tendrás otra opción más que pagar, inclusive si es injusto. Esto es lo que muchos llamamos terrorismo fiscal. Y cuando te enfrentas a esta situación, la autoridad no te dará tiempo para explicar tu caso. Si ofreces garantías, no les interesarán, ya que lo único que buscan es recaudar. Lo más sorprendente es que cuando les preguntas a un empresario cómo considera su situación fiscal, la mayoría responderá que es algo que maneja su contador. Algunos te hablarán de las dificultades con sus contadores, quienes rechazan sus deducciones, aumentando sus cargas fiscales y dificultando la operación de su empresa. Como recuerdo reciente en una reunión con un club rotario, algunos empresarios me decían, bueno, es que tengo toda la confianza en mi contador. Bueno, pues eso es importante, que tengas toda la confianza en tu contador, pero cuando ya empezamos a hablar de los temas delicados, como que sí empezaron a dudar, ¿no? Bueno, o sea, allá hacer llamadas, mensajes para saber exactamente si lo que se estaba sucediendo era de toda su confianza. Por otro lado, los contadores suelen sentirse incómodos y ojo con esto, es muy común que los contadores ante esta idea de que los fiscalistas intervengan, temen que se ponga en evidencia su trabajo o se les quite el cliente. Sin embargo, es importante destacar que los fiscalistas no ven a los contadores como competencia, sino como aliados, pues el trabajo en equipo es lo que garantiza un resultado más seguro y eficiente. Hoy día, con el uso de la inteligencia artificial, el SAT y las autoridades fiscales te pueden identificar las omisiones y faltas con mucho mayor facilidad. Esto significa que, sin importar el esfuerzo que pongan en justificar las deducciones, si no cuentas con los elementos y pruebas adecuadas, los riesgos de sanción son mucho mayores. Las visitas domiciliarias, las auditorías o revisiones electrónicas ya no son necesarias para que las autoridades tomen medidas drásticas contra tu empresa. Es crucial contar con una estrategia fiscal adecuada que no solo te permita pagar menos impuestos de manera legal, sino que también evite problemas con las autoridades fiscales, laborales y de seguridad social. Esto es aún más importante cuando hablamos de empresas que han incurrido en prácticas como la compra de facturas para deducciones. Estos riesgos aumentan exponencialmente con la inteligencia artificial, pues la falta de pruebas que respalden tus operaciones puede hacer que tu empresa enfrente graves consecuencias. En Conafisco hemos ayudado a cientos de empresas a reducir sus cargas fiscales sin arriesgarse a que sus deducciones sean rechazadas. Esto es no riesgo de rechazo de deducciones ante una posible fiscalización. Incluso hemos logrado recuperar los impuestos que se pensaban perdidos. A la hora de hacer ya una estructura fiscal adecuada y una planeación financiera o fiscal, pues obviamente si tienes saldos a favor que no los considerabas, bueno, son impuestos que tenías prácticamente perdidos y que los puedes recuperar. Si bien muchos empresarios no tienen un asesor fiscal y no conocen bien el papel que desempeñamos, una vez que les explicamos, entenderán lo fundamental de nuestra labor. Los fiscalistas no solo defendemos a las empresas ante las autoridades, sino que armamos una estructura fiscal adecuada para reducir las cargas fiscales, optimizamos los recursos y, lo más importante, prevenimos problemas legales y administrativos. Para finalizar, considerando que ya se nos agota el tiempo de la charla, contestaré las 5 primeras preguntas. Por favor, ¿me ayudas a hacerlas en la pantalla? Bien, la primera pregunta
nos dice que cómo puedo garantizar que mis deducciones fiscales sean aceptadas por el SAT, evitando que sean rechazadas durante una revisión fiscal. ¡Wow! Esta pregunta es crucial para entender cómo estructurar adecuadamente las deducciones y los gastos y asegurarse de que siempre haya elementos que respalden su materialidad y la razón de negocio detrás de las operaciones para evitar sanciones o la desestimación de estas deducciones. No se trata, pues, solo de realizar operaciones para inversiones y gastos en las que se incluyan en las deducciones cumpliendo con las formalidades para demostrar la materialidad. Esto es, realicé la transferencia y demostré con la factura que ya adquirí ese producto, ese bien, ese servicio. Sino además tendrás que demostrar la razón de negocios. ¿Qué es esto? Que el gasto o la inversión realmente es necesaria para los fines de la actividad de la empresa. De lo contrario, no procede. Veamos, ¿qué pasa si tú tienes tu factura e hiciste la transferencia de manera adecuada, cumpliendo con las exigencias del 29A del Código Fiscal? Con ello, ya demostraste que hiciste una compra en concepto de gasto o inversión. Pero, ¿qué ocurre si tu vendedor no cuenta con la infraestructura que demuestre su actividad? Seguramente podrás decir, bueno, es que ese no es mi problema. Yo acudí con Juan Pérez a comprar el producto o servicio y si él no cuenta con la infraestructura, ya no es mi problema. Máxime en la actualidad, muchas personas ofrecen productos o servicios a través de redes sociales y es a través de este medio donde lo localizas. Es muy común que hoy estés comprando productos o estés contratando servicios a través de línea, ¿sí? Hasta ahí, ojo, hasta ahí tú puedes demostrar que realizaste una operación real y que la autoridad no te puede exigir más allá de lo que tú, como contribuyente, estás obligado. Y no tienes ninguna facultad para verificar que tu vendedor sea real o ficticio. No quiere decir que la autoridad va a decir, sí, claro, por supuesto, no te preocupes, yo ya doy por hecho que tienes una materialidad de la operación, porque en muchas ocasiones la autoridad se va a poner en el plan de decir, no muestra la materialidad de la operación. ¿Sí? Pero bueno, dejemos eso ya en un avance. Pero, ¿qué ocurre si estás adquiriendo, por ejemplo, mercancía, productos o servicios que no son estrictamente indispensables en los fines de tu empresa? Supongamos que tu actividad es la compra-venta de servicios de telefonía y realizaste gastos en software para computadoras. ¿Te das cuenta? O sea, la telefonía y las computadoras. Seguramente lo que tendrá que hacer tu contador es aumentar tus actividades para que puedas deducir esos gastos o inversiones y porque la actividad se vincula. Los celulares con el software que usan y las computadoras de alguna manera tienen una vinculación, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en lugar de un software para computadoras presentas facturas por compra de refrigeradores y artículos de línea blanca para su mercadeo? O sea, tú te dedicas a la compra-venta de servicios de telefonía, no a la compra-venta de artículos de línea blanca, ¿sí? ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, pues que la autoridad te diga que no va a proceder, ¿sí? No va a proceder porque no es ni una inversión ni es un gasto. Pero ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Tu contador, para poder deducir, tendrá que aumentarte las obligaciones y esto es antes de la adquisición de la mercancía o de lo contrario, al no corresponder a los fines de la actividad, lo más seguro es que no va a existir una razón de negocio y serán rechazadas. Eso en el caso de inversiones. Pero si son gastos, por ejemplo, ¿cómo podrías deducir reparaciones de maquinaria pesada y compra de diésel y llantas de camiones si tu actividad es la de compra de teléfonos? ¿Sí te das cuenta? Entonces, de alguna manera sí tienes que tener muy bien armada tu estrategia para que no vayas a enfrentar ese riesgo. Espero haya quedado resuelta tu interrogante. En la segunda pregunta nos dicen que cuál es el impacto real de la inteligencia artificial en el proceso de fiscalización del SAT.
¿Y cómo puedo prepararme para una auditoría electrónica o una revisión automatizada de mis operaciones? Bueno, para empezar te diré que preparado para una auditoría electrónica, bueno, pues no todo el tiempo lo vas a estar, ¿no? O tú podrás decir, o tu área contable podrá decir que sí están preparados, pero bueno, ya sabes que cuando llega la autoridad, ellos son los que ponen las reglas del juego. En estos casos, es importante que te mencione que desde el 2011, en que inicia el SAT, la revolucionaria era de la tecnología informática en sus procesos, empezando con la facturación electrónica, y desde el 2017, que inician con la inteligencia artificial, enviando las famosas cartas de invitación, denominadas revisiones profundas, ha sido un éxito rotundo para dicha institución, pues ha logrado con ello y a través del buzón tributario disminuir los gastos en un 99%. Imagínate, cuando yo ingresé al SAT en 1999, era un gasto que todo era manual, todo tenía que realizarse. Si tenías que ir a hacer una notificación, tenías que ir al domicilio del contribuyente, las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, etcétera. Entonces, todo esto pues, generaba mucho gasto. Ahora, ya con esta inteligencia artificial, fíjate, ya ni siquiera te están mandando un ejercicio de facultades, es una carta de invitación y te menciona que es una revisión profunda, ¿sí? Y te lo notifican por buzón tributario porque ya estás obligado a tener el buzón tributario, ¿sí? Desde luego, haciendo un comparativo de las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas que se realizaban antes del 2017, 2022, 2023, por ejemplo, podrás observar lo que te vengo comentando y te lo voy a poner en una estadística para que lo veas, ¿sí? Ahora, en comparación con las cartas de invitación, exhortos y requerimientos con restricción de sellos que actualmente se suceden, la diferencia es abismal. Y precisamente porque el SAT ya no necesita mandarte a hacer una auditoría o revisión de gabinete, sino basta con mandarte una carta de invitación y señalarte que hay diferencias en los pagos de impuestos para las deducciones, restringiéndote de manera arbitraria e ilegal los CFDIs y evidentemente te detendrá la operatividad de tu empresa. Y peor aún, si de manera vinculada te congela las cuentas bancarias y te emite opinión de cumplimiento negativo, ¡pum!, estás tronado. Y cuando te dije que el SAT no necesita mandarte una auditoría o revisión de gabinete, no estoy diciendo que la ley se lo permita, no. Siguen existiendo esas facultades de comprobación, pero ya el SAT encontró el caminito, lo que te decía desde un principio, ¿no? Ya no le interesa tal vez mandar tantas auditorías porque basta con que te diga, mira, estas son tus declaraciones, estos son tus impuestos, estas son tus deducciones y no coinciden con lo que yo tengo. Tienes una diferencia, me la pagas y ahí te va. Para empezar, te restringo tus sellos. ¿A poco no es terrorismo fiscal de lo que estamos hablando? ¿Sí? Decía un amigo hace algún tiempo, ¿por qué le hacen la vida imposible a quien le hace la vida posible? Desde luego, esto te da derecho y lugar para que interpongas tu amparo. El juez federal te otorgue la suspensión, pero lamentablemente las autoridades empecinadas buscarán la forma de no dar cumplimiento a la orden del juez. Además, el propio artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que te lo pongo en la pantalla para que lo puedas leer, regula que precisamente un contribuyente a quien hayan restringido temporalmente el uso del certificado podrá presentar en un plazo no mayor a 40 días la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, claro, que va a determinar el SAT para subsanar las irregularidades detectadas o para desvirtuarlas, ¿no? En el cual viene una palabra ahí que debes de considerarla siempre, podrán. La palabra podrán implica una facultad potestativa, podrán, no dice deberán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Ojo, ahí es donde el SAT aprovecha, ¿no? Porque dice, es que deberás aportar las pruebas. Espérame,
yo ya inicié mi procedimiento dentro del plazo que me regula el artículo 17H bis, ¿sí? Y yo te puedo aportar pruebas para que tú mañana, o sea, al día siguiente de mi solicitud, me restablezcas el uso de dicho certificado, pero no lo hacen, no lo hacen. Y no lo van a hacer porque se van a tardar el tiempo que ellos consideran para decir, pues lo que me estás diciendo no procede, no tiene elementos y va para atrás. Oye, espérame, pero si es que estoy preparando la información para podértela presentar, tengo 40 días, ¿sí? Entonces todo eso, pues tú lo puedes llevar ante el SAT, o digo, perdón, ante un juez federal y te van a conceder la suspensión, pero tienes que ser muy astuto, ¿sí? Ya entiendes ahora el impacto que te puede generar el uso de la inteligencia artificial del SAT. Bien, veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué acciones debo tomar si mi empresa está incluida en el listado de contribuyentes con sellos restringidos o cuentas congeladas? Ojo, aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Si tu empresa está incluida en el listado de contribuyentes con sellos restringidos o cuentas congeladas, puede ser que seas EFOS o a lo mejor seas EDOS. No me voy a dirigir ahorita a los EFOS, que son los que emiten facturas con operaciones simuladas. Me voy a referir a los EDOS, que son los que emiten deducciones con operaciones simuladas. En un principio, debes tomar las cosas con mucha seriedad. Recuerda que si eres una persona física, los riesgos son mayores que si fueras moral, aún cuando existe la responsabilidad solidaria. Luego, considera que si le delegas la responsabilidad a tu contador o tu contadora, es como si te subes a un avión y le dices a cualquier peregrino, oye, pídelo por favor. Pues claro que no, ¿verdad? Toma las cosas con seriedad y busca al especialista. Se trata de tu patrimonio, de tu empresa, de tu familia, tu salud. Pues no olvides que las deudas del SAT no mueren con la muerte del deudor. Ojo, las deudas del SAT no se acaban o no se extinguen con la muerte del deudor. Aquí pasa lo de la herencia y se la vas a dejar a tu familia en caso de que te mueras, ¿sí? El especialista tampoco es cualquier charlatán que se diga soy fiscalista porque conozco a X y te ofrece soluciones mágicas. Hoy por hoy, la tecnología, con esta tecnología que tiene el SAT, es más difícil que los sistemas desaparezcan y te borren de manera automática como en antaño. No arriesgues tu dinero y estabilidad. Desde luego, un especialista te va a decir cuál es el procedimiento, su tiempo y su costo. Y de preferencia, firma contrato de servicios en el que te especifique claramente cuáles son los servicios que estás contratando, cuáles serán las estrategias y los posibles resultados y obligaciones de tu fiscalista, porque al final de cuentas, él también será responsable, solidario. Todo eso es importante tenerlo, ¿sí? Espero haber servido esta información. Vámonos con la cuarta. Dice, ¿cómo puede un asesor fiscal estructurar la operación de mi empresa para reducir la carga fiscal, manteniendo todo dentro del marco legal y evitando posibles conflictos con las autoridades fiscales? ¡Wow! Eso es importantísimo, claro que sí. Esta pregunta es mágica. Desde luego que hay un mundo de diferencia entre evasión y elusión fiscal. Y esta última, la elusión, no es ilegal, ni tampoco está prohibida, pues precisamente es la oportunidad que cualquier empresario buscará para bajar la carga fiscal, financiera, laboral y administrativa de su empresa para un mejor funcionamiento, considerando que hoy, entre impuestos, obligaciones fiscales, obligaciones laborales, sociales, etcétera, los empresarios se han visto ahogados, pues al gobierno no le interesa si la empresa se desestabiliza y aunque se ponga en graves riesgos hasta de quiebra, y con ello acaban con la gallina de los huevos de oro, pues no habrá a quien cobrarle impuestos ni quien pagará sueldos que sostengan familias. Y por ello, las obligaciones han sido cada vez más pesadas. Y esto no lo digo yo. Tenemos la experiencia y cercanía con muchos empresarios que se quejan de esta situación y por ello precisamente es que incurren en prácticas ilegales como la compra de facturas
pero bueno, ya se los platiqué, eso no es del todo ideal, ¿correcto? No es la solución, no es la solución. En la compra de facturas ya hay un delito, además de la evasión fiscal, y desde luego que los riesgos para los empresarios son mayores, pues las deducciones se las van a anular, le van a eliminar los impuestos omitidos con recargos, multas y actualizaciones y se verán en graves riesgos fiscales, administrativos y hasta penales. Por ello, estructurar una operación empresarial no es tarea fácil, pero tampoco imposible de lograr. Y basta una organización bien formada para saber exactamente cuáles son los gastos e inversiones que pueden deducir legalmente estas empresas para bajar la carga fiscal. O sea, sí se puede, pero hay que hacer las cosas bien, bien y bien desde el principio, ¿correcto? Vamos con la última pregunta. Dice, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias de recurrir a prácticas como la compra de facturas para deducciones? ¿Y cómo afecta esto a la reputación y situación fiscal de mi empresa? Ya te lo mencioné. En la compra de facturas ya hay un delito además de la evasión fiscal y desde luego que los riesgos para los empresarios son mayores, pues las deducciones se las anularán, le van a determinar los impuestos omitidos con recargos, multas y actualizaciones y se verán en graves riesgos fiscales, administrativos y hasta penales. En muchas ocasiones ni siquiera puedes estar seguro que estás celebrando operaciones con los famosos EFOS, y eso te convierte en un héroe de manera automática, pues aun cuando seas inocente, habrá que demostrar que tú no sabías que ese contribuyente con el que estás contratando, aparte de realizar operaciones reales, también vendía facturas el angelito y lo consideraba como, y lo tiene considerado como EFOS en términos del 69B del Código Fiscal de la Federación. Esto le ha pasado a muchos contribuyentes a quienes al llegarle el exhorto ni siquiera se dan cuenta que el SAT ya no le está exigiendo la comprobación de gastos e inversiones que demuestren las deducciones. Eso lo hacen los contadores. ¿Qué haces, contador? Es que estoy aquí trabajando para comprobarle al SAT los gastos y las inversiones. No, mi amigo, no, ya lo que te está requiriendo es que las facturas que te canceló contenían deducciones con sus correspondientes, contenían deducciones que eran ilegales y obviamente ya te las está aplicando con actualizaciones, recargos y multas, ¿sí? Desde luego hay oportunidades de defensa, pero de ti dependerá que tanto en verdad defiendes tu empresa, tu familia y tu salud. Para finalizar, que quede claro, un buen fiscalista no tiene que costarte más dinero. De hecho, los ahorros que logramos generan una reducción significativa de impuestos y costos operativos, mientras que también te garantizan un control y una fiscalización, brindándole seguridad a tu empresa. Me despido, que sigan pasando un excelente día. Su amigo Luis Efraín.